Empezamos el recorrido de esta noche, como de costumbre nos vamos hasta la mitad del mundo en Ecuador. César García Vélez nos llama y nos comparte la noticia. Adelante, César. Un gusto estar contigo, Andy, para poder contarles qué está pasando acá en Ecuador, en donde el presidente Daniel Noboa va a comenzar un nuevo mandato este próximo domingo por 4 años, pero ya va imprimiendo cuál es la visión que tiene sobre lo que hay que hacer en materia de seguridad, y ha enviado rápidamente a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente que tendrá que ser tratado máximo en 30 días y que plantea muchas situaciones, al menos polémicas por una parte, pero también que tendrían de alguna manera conflicto con lo que establece la Constitución ecuatoriana. Por ejemplo, en materia económica, si bien es cierto, se incentiva a la remisión de impuestos a aquellos que aporten a la policía y al ejército con donaciones, les perdonarían hasta el 30% del impuesto a la renta. En la parte de las reformas penales se plantea, por ejemplo, el hecho de que quienes estén vinculados a grupos de delincuencia organizada o GDO, como se llama acá, no tengan la alternativa cuando son apresados de recibir medidas sustitutivas más allá de la prisión preventiva. Algunos entraban y salían y se señalaba que presentaban algunas argucias jurídicas para hacerlo, y todo el trabajo de la Policía Nacional y del Ejército terminaba desperdiciándose. Pues lo que propone el gobierno es que solo puedan estar bajo la figura de prisión preventiva, nada de grilletes, nada de presentarse cada 15 días. Esa sería una de las medidas. Por otra parte, también se plantea el incremento de penas a estos GDOs de 26 a 30 años a los cabecillas, y también proteger a las fuerzas del orden, como a la policía y al ejército, cuando, por ejemplo, asesinen a uno de estos delincuentes, y que no sean procesados con medidas como la prisión preventiva, sino hasta que se defiendan, lo hagan en libertad. Esto entre varias cosas que se plantean, y en donde también se pondera la capacidad de poder entrar a un inmueble sin la necesidad de una dirección o una orden judicial, siempre y cuando se sospeche que ese inmueble corresponde a un GDO. Esto obviamente tiene al menos 8 aspectos en los cuales estaría reñido con la Constitución, y por ello el ministro de la Gasca señala que será también un termómetro para ver si la Constitución está a la altura de estos cambios que se proponen. Escuchemos lo que decía el ministro de Estado al respecto de este tema y sobre la postura que podrían tener los derechos humanos al respecto del mismo. Siempre respetaré el discurso de los derechos humanos, pero no necesariamente el hipergarantismo, que necesariamente en esta realidad constitucional que tenemos se desarrolló de una manera que no calza con la realidad que tenemos hoy. Entonces, nosotros queríamos una sociedad y soñábamos una sociedad hipergarantista donde se respete los derechos de todas las personas al momento de un procesamiento. Correcto, pero cuando tienes una sociedad que al mismo momento permite ingresar a los grupos narcoterroristas, permite tener estas economías narcocriminales, no tienes ayuda de cooperación internacional, saca las bases militares y el apoyo de la cooperación internacional y creas el clima necesario para que el Ecuador se convierta, o exista el peligro de convertirse en un narcoestado, donde las economías narcocriminales se tomen la estructura del Estado, permeen en la justicia, permeen en todas las instituciones, en las fuerzas policiales y demás. Cuando tienes todo ese riesgo, ¿qué tienes que hacer? Hacerle frente. Y eso es lo que estamos tratando nosotros a través de este proyecto de ley. Vamos a ver si la Constitución lo permite, y si no, tendremos que hacer los cambios. Bien, ahí estábamos escuchando esta importante alocución. César, desprendamos, idea principal. Bueno, lo que se está diciendo desde varios constitucionalistas es que obviamente por la mayoría que hoy tiene el oficialismo, lo más probable es que se apruebe rápidamente este proyecto en 30 días. Claro. Pero ¿qué va a pasar en el filtro de la Corte Constitucional si se presentan demandas ante ciertos aspectos que se consideran gravemente inconstitucionales? El ministro ha dicho, veremos si pasa o no ese filtro. De lo contrario, también vamos a propiciar cambios en ese orden, en el orden de lo constitucional. Vamos a ver también qué opina el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al respecto. Pero ya vemos, por ejemplo, en El Salvador, en donde Bukele se ha saltado esos pasos y un poco ha roto el esquema, demostrando que es posible hacer esos cambios a pesar de que vayan en otra directriz
de la que está yendo la mayoría del mundo. Son casos que están en el debate actualmente social, Claro. y que pronto serán debatidos en la nueva asamblea. Veremos qué pasa, Andy. Claro, estaremos atentos. César, esta pregunta y con esto te despido, compañero. Se ha hablado, entiendo, es un proyecto que se ha enviado a la asamblea, estamos hablando de algo urgente, pero ¿se conocen, por ejemplo, cuáles serían los mecanismos para rastrear estos bienes? ¿Qué bienes estarían buscando? Estamos hablando de cuentas financieras. ¿Estos datos se conocen o son algo muy hermético que le pertenece en este momento a la asamblea nada más? No, esto es claro, Andy, porque inteligencia militar y policial, antes de realizar allanamientos, hacen investigaciones previas, y a lo que apuntaría es a ir hacia esos inmuebles en donde se sospecha que hay GDOs que están utilizando. Por ejemplo, este pasado fin de semana se allanaron 2 haciendas de los comandos de la frontera que estaban siendo usados como bases con municiones, además para lavar dinero desde esos espacios. Entonces entraría sin orden de allanamiento, a pesar de que posteriormente, según lo que han informado quienes redactaron esta normativa, se tendría que presentar un informe ante un juzgado. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si es que hay un enemigo del gobierno y que se señala como un supuesto delincuente y se allana esa parte? Están los analistas diciendo que son demasiado poder alrededor de una normativa que violaría claramente ciertos derechos que están consagrados no solo en la Constitución, sino también en el Código Integral Penal. Lo cierto es que esto está en debate y en 30 días será evacuado. Vamos a ver cómo prospera en la Asamblea y posteriormente qué pasa en la Corte Constitucional. Te agradezco, César, compañero, por estas precisiones. Nos vemos en instantes.